Un saludo enorme de verdad a toda la comunidad del canal de YouTube Podcast de Libros y Pelis. Hola, hola a todos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizan por unirse a esta nueva disección literaria. Es una pasada teneros al otro lado. Totalmente. Mil gracias por estar ahí acompañándonos en esto. A ver, normalmente, cuando pensamos en la literatura del siglo XIX, hay como esta expectativa de recibir una especie de precisión quirúrgica. Sí, como si estuviéramos ante un manual de ingeniería social puro y duro. Exacto, o sea, nos han acostumbrado a que un personaje es el héroe indiscutible, el otro es, pues, el villano absoluto. De manual, vamos. Tal cual, y el contexto histórico es como un telón de fondo pintado de forma súper limpia. Y claro, la moraleja final es como una radiografía perfecta donde el autor señala y dice, mira, ahí está el problema moral. Es una visión muy binaria y, a ver, si lo pensamos bien, muy reconfortante. Muy cómoda, ¿no? Claro, es que al cerebro humano le encanta que las cosas sean visibles, que estén ordenadas y fáciles de categorizar en cajones herméticos. Ya, pero claro, cuando te acercas a ciertas obras maestras de la época, esa falsa seguridad salta por los aires por completo. Literal. Hace boom. Exacto. Y de repente, al entrar en el universo de Fortunata y Jacinta, esa maquinita de rayos X hace cortocircuito de forma espectacular. Totalmente, porque te encuentras de bruces ante un paisaje humano que es, sinceramente, turbio, contradictorio y asombrosamente moderno. Súper moderno. Por eso, la misión de nuestro análisis a fondo de hoy no es ni mucho menos relatar un simple enredo amoroso o el clásico triángulo de folletín. Para nada, eso se quedaría cortísimo. O sea, nuestra intención es explorar una tragedia monumental, pero a nivel filosófico, social y psicológico. Hablamos de un ecosistema narrativo donde los valores humanos más profundos chocan a 200 por hora y trágicamente se destruyen mutuamente. Vale, vamos a desgranar esto. Porque antes de poder entender la psicología de los jugadores, tenemos que entender las reglas y sobre todo las trampas del tablero de juego. Y madre mía, es un tablero que está literalmente en llamas. Ya ves. Es fundamental que nos situemos en el espacio y en el tiempo para entender la mecánica de la historia. A ver, la acción transcurre en Madrid, aproximadamente entre los años 1869 y 1876. Una época tranquilita, vamos. Sí, irónicamente. Para ponerlo en perspectiva, es una época de un caos institucional e histórico vertiginoso en España. Es que es alucinante. O sea, es un país que pasa por la Revolución de la Gloriosa. Luego experimenta el brevísimo reinado de este monarca extranjero, Amadeo I. Que duró un suspiro. Literal. Luego salta al vacío con la Primera República, sufre toda la fragmentación de los cantonalismos y termina, desembocando en la Restauración borbónica. Es de locos. Es un estado que cambia de forma de gobierno casi con la misma frecuencia con la que cambia de estación. Totalmente. Y claro, eso genera una sensación de orfandad y de inestabilidad perpetua en los ciudadanos. Es que fíjate, pensemos en lo que significa eso para el ciudadano de a pie. Y para ilustrar todo este torbellino sociológico, la obra nos presenta a una figura que es mítica. Plácido Estupiñán. Plácido Estupiñán, exacto. Que ya todos los que conocen la historia lo ubican perfectamente. Es este contrabandista de telas a ratos y charlatán a tiempo completo que va por ahí con su capa y su bastón con cabeza de cotorra. Es un personajazo, la verdad. Lo es. Pero más allá de su aspecto pintoresco, lo que realmente aporta a nivel estructural es su autoproclamado papel de historiador ocular. Claro, el tío afirma haber visto toda la historia reciente de España simplemente asomándose a las barandillas de los balcones. Ya ves, ha visto desfilar a reyes, espadones militares, alzamientos, repúblicas, y todo sin inmutarse lo más mínimo. Es que Estupiñán es en el fondo el hilo conductor, ¿sabes? El testigo estático de un Madrid que está mutando de forma radical y súper dolorosa. Y a través de sus paseos, la obra dibuja una sociedad cuyas placas tectónicas, digamos, se están desplazando a lo bestia. Sí. A ver, los antiguos gremios de artesanos, que eran los que daban identidad y un sustento seguro, están desapareciendo. Se esfuman. Y en su lugar, de esas cenizas, surge un incipiente cuarto estado. Exacto, formado por jornaleros y masas trabajadoras que llegan del éxodo rural y se hacinan en los barrios bajos en condiciones, durísimas. Y claro, simultáneamente, en los estratos burocráticos y burgueses,
presenciamos el fenómeno devastador de la empleomanía. Uf, la empleomanía. Qué temazo. Tela con eso. Esa obsesión febril, casi patológica por conseguir un cargo de funcionario, por pequeño que sea. Es que, imagínate, en un país donde la economía es tan frágil, el Estado se convierte en la única ubre de la que mamar, literalmente. Total. Pensemos en esto como una gran batidora social, ¿vale? De pronto, en las mismas oficinas pulvorientas del ministerio de turno, vemos mezclados a nobles con títulos de marqueses, pero que no tienen un duro para comer. Exacto. Arruinados perdidos. Y junto a ellos, plebeyos, hijos de comerciantes que han conseguido un título universitario. Se sientan mesa con mesa, comparten cigarros, se hacen confidentes y, terminan casando a sus hijos entre sí. Se crea eso que se define como un socialismo atenuado. O sea, un Madrid donde un triste sello oficial vale infinitamente más que un escudo de armas nobiliario con 4 siglos de historia. Tal cual. Pero, aquí te lanzo la duda. ¿Realmente podemos ver esto como una democratización del espíritu español? O sea, ¿es un avance real hacia el igualitarismo? ¿O es más bien una ilusión puramente burocrática que sirve de cortina de humo para enmascarar unas tragedias económicas brutales? Lo fascinante aquí es que es, sin duda alguna, un espejismo. Claro. En la superficie, en las tertulias de los cafés y eso, parece una sociedad más fluida, más igualitaria. Pero en su raíz es una fachada sostenida por pura y dura desesperación de supervivencia. Es que eso es clave, porque esa inestabilidad de este gobierno y de esta sociedad de apariencias refleja milimétricamente el caos interno y la inestabilidad emocional de los propios personajes. Exactamente. Las estructuras políticas y los ministerios caen y se restauran con la misma volatilidad con la que caen y se restauran las promesas, las lealtades y las relaciones íntimas de los personajes. Todo es líquido, todo es temporal. Todo. Lo cual, claro, nos lleva directamente a la cúspide de esa burguesía acomodada. Alguien que no sufre las penurias económicas, pero que encarna a la perfección esta moralidad líquida. Hablamos de Juanito Santa Cruz. Alias el Delfín. Alias el Delfín, madre mía. Este es el vértice superior de nuestro triángulo. Y si la sociedad de la época es un camaleón intentando sobrevivir, Juanito es el depredador alfa de ese entorno, sin ninguna duda. Un depredador de manual. Es el típico señorito heredero de familia riquísima, guapo, elocuente y de un cinismo que asusta. Sí, porque, todos conocemos su supuesta anécdota de rebeldía juvenil, ¿no? Aquella noche que pasó en el calabozo durante las protestas estudiantiles de San Daniel. Ah, sí, su gran hito revolucionario. Exacto, pero es que ese idealismo no era convicción, era puro turismo emocional. En cuanto dejó de ser divertido o le supuso una incomodidad, lo abandonó. Totalmente. Su evolución intelectual o moral es directamente inexistente. Nula. Fíjate que Juanito llega a una conclusión filosófica que define toda su existencia. Él considera que estudiar o comprometerse con ideas o leer libros es vivir una vida artificial y prestada. Sí, y el texto lo ilustra con una metáfora culinaria que es brillante, de verdad. Ah, la de la chuleta. Esa. Juanito argumenta que prefiere 1000 veces comerse una chuleta real, masticarla, saborear su grasa y su textura de forma súper animal. Antes de que alguien venga a explicarle en un libro de gastronomía a qué sabe esa carne, claro. Exactamente. O sea, es la elevación del pragmatismo sensorial a la categoría de religión. Trata los problemas vitales más graves con una ligereza que pone los pelos de punta. Juega con los sentimientos ajenos como si fueran fichas de parchís en un tablero donde él nunca apuesta nada suyo, nunca arriesga. Es que, si buscáramos un equivalente hoy, Juanito es el político chaquetero por excelencia. Un reptil social. Un reptil con una habilidad casi sobrenatural para esquivar las balas y salir ileso de los incendios que él mismo provoca. Pero a mí me cuesta reconciliar esto y te pregunto, ¿es Juanito un gran triunfador evolutivo porque domina el arte de adaptarse al medio de la restauración? ¿O estamos simplemente ante un sociópata emocional, alguien incapacitado genéticamente para sentir el dolor ajeno? Pues lo fascinante aquí es que el triunfo de Juanito radica precisamente en esa atrofia emocional. ¡Ostras! Claro, al no sentir, no sufre. Exacto. Es el único de los grandes protagonistas capaz de conciliar impulsos que son totalmente antagónicos sin que su mente colapse. Ya. Porque por un lado,
Él desea ardientemente la revolución, la transgresión, la pasión salvaje. Todo eso que es instinto puro, que es evidentemente lo que encuentra y consume en Fortunata. Pero a la vez, de forma simultánea, te exige el orden, la pulcritud social, el decoro intachable, la paz de un hogar burgués. Que es exactamente lo que le proporciona su esposa Jacinta. Y el tío alterna entre ambas mujeres, entre ambos mundos, sin volverse loco. ¿Y cómo nos revienta por dentro? Pues porque carece de la profundidad necesaria para que el conflicto le desgarre, así de simple. La tragedia verdadera solo destruye a quienes sienten las cosas con intensidad. Claro, si una contradicción moral no te duele en el alma, pues deja de ser un problema. Para él es solo cambiar de menú. Elegir la chuleta que le apetece ese día, tal cual. Pues aquí es donde se pone realmente interesante. A ver, Porque ese vacío emocional, esa frialdad gélida de Juanito, actúa como una especie de cámara de eco oscuro donde va a rebotar el sufrimiento inmenso de las dos mujeres de esta historia. sin duda, ellas se llevan la peor parte. Total. Y ambas encarnan bienes vitales que trágicamente son 100% incompatibles en una sola persona. Y me fascina cómo esta obra coge el tropo supergastado de la esposa santa y aburrida contra la amante seductora y lo hace pedazos, vamos. Lo subvierte por completo, sí. Hablemos de este choque de trenes, empezando claro por la fuerza de la naturaleza. Fortunata. Es que ella es la representación del pueblo llano, pero más allá de la clase social, es la encarnación del instinto puro y de la fertilidad sin filtros. Y hay que recordar esa primera aparición gráfica que es icónica, cuando Juanito la encuentra en las escaleras de piedra de su edificio. Maravillosa escena. Se la encuentra comiéndose un huevo crudo directamente de la cáscara. Ya ves. Y se limpia la boca con el dorso de la mano y se ahueca el mantón de manilla, con un gesto que recuerda al de una gallina inflando su plumaje. Es una imagen súper cruda, exenta de cualquier refinamiento o postureo burgués. Es vida calórica, latente, visceral. Todo en ella grita supervivencia y fertilidad. Exacto. Y claro, ella se rige por una moralidad que no tiene absolutamente nada que ver con el código penal o con la religión tradicional. Nada. Es una moral volitiva, basada puramente en la fuerza de la voluntad y el deseo natural. O sea, para Fortunata, el amor genuino tiene jurisdicción suprema, anula cualquier ley humana. Ella tiene esa convicción demoledora de que, cito casi textualmente, cuando lo natural habla, los hombres tienen que callar la boca. Fíjate qué potente. En su mente, si ella le da un hijo al hombre que ama, eso la convierte, por ley natural, en su verdadera esposa. La biología manda. Totalmente. Pero claro, en la otra esquina del cuadrilátero está Jacinta. ¡Ay, Jacinta! Ella es la civilización en su máxima expresión. Es el decoro, la norma, lo que esa sociedad de apariencias llama el mejor elemento. Pero acarrea una debilidad que la devora por dentro, día y noche. Y es que es estéril. Sí, no puede cumplir el mandato biológico y social de darle un heredero a Juanito, que en esa época, imagínate. Una losa tremenda. Jacinta vive asfixiada en su propio arquetipo. Es lo que la novela denomina la mona del cielo. Una mujer obligada a mantener una elegancia falsa, perfecta. Reprimiendo constantemente todas las humillaciones de su marido, su propio mundo interior, solo para no resquebrajar la fachada de la ilustre familia política. Es que es un desgarro absoluto por ambas partes. Porque a pesar de ser puro instinto, Fortunata anhela con desesperación algo que no tiene, que es la respetabilidad. Exacto. Ella desearía con toda su alma ser angelical, ser honrada, ser exactamente como Jacinta. Pero su biología y su pasión se lo impiden, no puede evitarlo. Y por el otro lado tenemos a una Jacinta que sigue las normas a rajatabla, que es como el faro moral de Madrid. Sí, impecable. Pero que envidia de una manera enfermiza, casi tóxica, la matriz de Fortunata. Madre mía, hasta el punto de perder el juicio temporalmente con el asunto del pitusín. ¡Qué locura esa trama! Ese niño andrajoso de los barrios bajos. Que el desquiciado de el Sagrario le hace creer que es el hijo ilegítimo de Juanito. Y Jacinta llega a un punto de obsesión que está dispuesta a pagar, a rebajarse a los peores barrios, a lo que sea, por comprar y adoptar a ese niño. Intentando adueñarse de la única posesión real que tiene su gran rival. Es fortísimo. No es tener que elegir entre el bien y el mal. Claro, eso al final es fácil. Exacto. Es una decisión fácil. La tragedia insoportable es verte obligado a elegir entre dos bienes que son ontológicamente incompatibles. ¡Ostras! Fíjate, escoger la pasión amorosa y el instinto salvaje, que es un bien vital,
Implica aniquilar tu lugar en la sociedad, perder el respeto de tus iguales. Claro, el ostracismo total. Pero escoger el decoro, la reputación y la civilización exige castrar tus instintos vitales y vivir hueco por dentro. No hay síntesis pacífica. Elegir es amputar, ¿Elegir es amputar? Qué barbaridad de frase, pero qué precisa. tristemente. Y si las mujeres escenifican esta guerra sin cuartel entre la naturaleza y la norma social, hay un personaje masculino que se convierte en el campo de experimentación definitivo, donde colisionan la razón teórica y la pasión humana. Maximiliano Rubín, el pobre desdichado. El marido de Fortunata, exacto. Maxi es un joven, de constitución frágil, feo, torturado por constantes jaquecas, que estudia farmacia. Sí, y él decide casarse con Fortunata asumiendo un papel que, sinceramente, roza lo mesiánico. Intenta ser su redentor absoluto. Él cree que a través de la educación, la higiene, el matrimonio legítimo, puede limpiar el pasado de ella. Domesticar sus instintos y elevarla a la categoría de mujer burguesa perfecta, vamos. Pero claro, al meterse en este experimento tan antinatural, Maxi inicia un viaje aterrador por los rincones más oscuros de su propia psique. La degradación mental de Maxi es espeluznante. Yo cuando lo leo me lo imagino como, no sé, un péndulo de un reloj gigantesco que ha perdido su centro de gravedad y empieza a oscilar salvajemente. Tal cual, porque al principio su mente no puede soportar la disonancia cognitiva de que su esposa no le ame, así que idealiza a Fortunata hasta el extremo del delirio. Claro, negando cualquier evidencia de infidelidad aunque la tenga delante. Y cuando esa burbuja de negación explota, el péndulo pega un bandazo brutal hacia el misticismo. Intenta convertirse en un ser puramente espiritual, anular las necesidades de la carne, del ego, todo para que el desamor no le duela físicamente. Y cuando ese refugio místico también se derrumba, porque siempre se derrumban, adopta una postura todavía más perturbadora, una razón hipertrofiada, fría y súper matemática. Alcanza una cordura tan extrema y tan deshumanizada que lo desvincula de cualquier atisbo de empatía real. Empieza a razonar con una brillantez gélida, pero el tío está completamente muerto por dentro. Es que la propia Fortunata capta esta monstruosidad, ¿te acuerdas? Cuando le espeta la cara una verdad terrible, le dice que ahora está muy cuerdo, pero que ha dejado de ser un hombre. Ostras, sí, ese exceso de intelecto es, paradójicamente, la señal de que su humanidad se ha desintegrado. Totalmente. Demuestra que el cerebro humano, cuando es sometido a la presión trituradora de un amor no correspondido que no puede codificar, pues acaba haciendo cortocircuito. Así es. Y finalmente, claro, esa razón de hielo se resquebraja y la pasión más primaria y violenta toma el control absoluto. El péndulo oscila hacia la destrucción total. Maxi compra un revólver, aprende a disparar metónicamente y traza un plan letal. Para asesinar a Juanito y a la nueva amante de Aurora. O sea, de ser un aspirante a monje asceta se transforma en un sicario ciego por la venganza. Es increíble. Y todo este trayecto agónico tiene un único destino lógico en el Madrid de aquella época, que es su encierro final en el manicomio de Leganés. Y fíjate, esto plantea una pregunta importantísima sobre la naturaleza de la locura en esta obra. Porque es precisamente cuando Maxi cruza las puertas del manicomio, cuando asume su enajenación y sale literalmente del flujo de la historia, cuando logra por fin una reconciliación interna. ¡Ostras, claro! Al apartarse del mundo real, de la sociedad, puede sostener la ilusión de que adora el ideal platónico de Fortunata, sin que la dolorosa realidad física le pinche la burbuja. Es que la cordura en un mundo tan hipócrita era una tortura insoportable para él. Exacto, la locura se convierte en su única vía de escape y de paz mental. Es sobrecogedor, de verdad. Y ante este panorama de destrucción masiva, donde vemos a estos personajes consumirse en sus propias contradicciones, la novela nos presenta a otras figuras que actúan casi como, no sé, los coaches de la época, ¿no? Sí, coaches espirituales y sociales. Personajes que se acercan ofreciendo fórmulas mágicas o panaceas filosóficas para sobrevivir al fuego de las pasiones, gente que jura tener el manual de instrucciones definitivo para no quemarse. Tal cual. Y destacan principalmente dos figuras en este sentido: Evaristo Feijóo y Guillermina Pacheco. A ver, Feijóo, ¿qué personaje? Feijóo es un militar ya anciano, retirado, un auténtico hombre de mundo, de vuelta de todo, que acoge a Fortunata en su momento de mayor desamparo y, ejerce de protector y de amante otoñal. Sí. ¿Y
¿Qué doctrina le intenta inculcar? Pues el pragmatismo absoluto. Le imparte unas lecciones de supervivencia social basadas puramente en la transigencia y la ocultación. Su máxima es brutal y literal. Le enseña que si uno se ve obligado a saltarse un principio moral, porque, bueno, la pasión manda, su único deber ineludible es saber salvar la forma. José, espera. Tengo que frenar aquí porque hay que cuestionar seriamente la moralidad de Feijóo. Porque reducir toda la existencia o guardar las apariencias, o sea, no es de un cinismo verdaderamente tóxico. Totalmente tóxico. Entiendo que en la restauración el tacto y el disimulo son moneda de cambio, pero pedirle a alguien como Fortunata, que es sangre, fuego, instinto en vena, que viva fingiendo un decoro de escaparate es un absurdo. Es imposible. Es como intentar convencer a un volcán en plena erupción de que por favor expulse la lava de manera educada y sin hacer mucho ruido. Completamente de acuerdo. Y a ver, esa es precisamente la gran advertencia de la novela. Feijóo, con toda su experiencia y sus años, comete la arrogancia de intentar domesticar lo indomesticable. Es que es una solución que seduce al intelecto, ¿vale? Pero que asfixia al espíritu. Exactamente. Y luego, por el otro flanco, tenemos la receta de Guillermina Pacheco. La santa. Una dama de la alta burguesía dedicada en cuerpo y alma a la caridad, considerada, pues eso, una santa moderna. ¿Y cuál es su propuesta de salvación? Pues el sacrificio estoico y cristiano. Ella sostiene que uno debe cumplir con sus obligaciones sociales y matrimoniales con paciencia absoluta, amordazando al corazón si hace falta, bajo la premisa de que el sufrimiento te purifique el alma. Claro, a ver, el problema con la recetita de Guillermina es que resulta maravillosamente fácil predicar el sacrificio y la renuncia, desde la comodidad de alguien que, bueno, no tiene las entrañas ardiendo de deseo, ¿sabes? Exacto. Es muy fácil hablar de hambre cuando estás lleno. La estructura narrativa se encarga de demoler sistemáticamente cada una de estas panaceas, una a una. Nos demuestra empíricamente que no existen atajos ni manuales que valgan. Ni las fórmulas hiperracionalistas del pobre Maxi, ni el pragmatismo cínico de Feijóo, ni el rigorismo religioso de Guillermina. Ninguno logra contener la inmensidad, la brutalidad y la naturaleza indescifrable de la pulsión humana. Es que el mensaje subyacente es profundamente empático, ¿verdad? Sí, viene a decir que nadie está autorizado a juzgar a estos personajes desde una tribuna de superioridad, porque el ser humano es un engranaje demasiado complejo, demasiado misterioso, para ser reducido a una simple ecuación moral entre lo que está bien y lo que está mal. Totalmente de acuerdo. Y así, con todas las fórmulas fracasadas y todas las defensas destruidas, llegamos a la resolución narrativa de este laberinto inmenso. El tramo final. Uf, ese final. Es de esos que te dejan mirando fijamente a la pared, procesando el impacto en completo silencio. Es magistral. Fortunata, la gran fuerza indomable de la naturaleza, muere de forma agónica, desangrada tras dar a luz al hijo legítimo de su pasión con Juanito, al que llama Juan Evaristo Segismundo. Y en su último aliento, fíjate, en un acto supremo de voluntad que ella misma interpreta como el bautismo que la hace por fin angelical, redacta una carta y cede su hijo a su gran rival. Se lo da a Jacinta. Es un clímax narrativo maestro, porque representa el acto final de renuncia de Fortunata, sí, pero simultáneamente es su victoria moral definitiva sobre toda esa burguesía que la despreciaba. Exacto. Al entregar aquello que Jacinta jamás pudo engendrar, le pasa el testigo de la vida. Y las ondas expansivas de ese acto, madre mía, son devastadoras, especialmente para el supuesto triunfador de toda esta historia. Para Juanito. Exacto. Cuando Jacinta recibe a ese niño en sus brazos, experimenta una metamorfosis radical y fulminante. Su obsesión enfermiza por el marido se evapora en el acto. Se desvincula emocionalmente de Juanito de manera total e irrevocable. Le pierde el respeto para el resto de sus días. Y Juanito, claro, mantiene su fachada social intacta. Nadie se entera de lo que pasa de puertas para adentro, pero queda relegado a la irrelevancia más absoluta en su propio hogar. Condenado a vagar como un fantasma cínico y vacío, ya sin el amor de su mujer y, por supuesto, sin la pasión de su amante. Un perdedor absoluto disfrazado de ganador. Entonces, ¿qué significa todo esto al final? Nos deja una certeza demoledora. Y es que los actores humanos, al intentar encarnar de forma absoluta estas realidades, pues acaban irremediablemente destrozados. Sí, ya sea el afán de orden perfecto de Jacinta, el impulso ciego de Fortunata o la razón dislocada de Maxi. Se rompen en mil pedazos. Se rompen
porque la síntesis es una ilusión. La obra nos está gritando a la cara que, en la vida, no se puede tenerlo todo. Cada gran elección conlleva siempre una amputación dolorosa de una parte vital de lo que nos hace humanos. El choque tectónico entre el deseo más íntimo y la arquitectura social produce un desgaste que aniquila todas nuestras reservas vitales. La agonía de todos estos personajes refleja que, al final, nuestro universo interior es salvaje, es incomprensible y jamás podrá ser pacificado mediante la imposición rígida de normas externas. Lo cual, sinceramente, nos empuja hacia un pensamiento final para todas las personas que nos acompañan hoy en esta escucha. A ver, Empezábamos hablando de esa máquina de rayos X que la gente espera encontrar en los clásicos, buscando, diagnósticos limpios, culpables claros, respuestas muy sencillas. y ya vemos que de sencillo nada. Nada. Hemos diseccionado cómo la incapacidad de reconciliar los instintos más puros y salvajes con el corset de apariencias que exige la sociedad arrastró a la destrucción absoluta a todos estos personajes por las calles de un Madrid del siglo XIX. Una destrucción total. Conectados, en plena vorágine de las redes sociales, en la tiranía de las apariencias digitales y en la era del postureo elevado a la máxima categoría existencial. Un escaparate constante, vamos. Exacto. Entonces, detrás de cada filtro y de cada perfil impoluto, ¿no seguimos, acaso, sacrificando nuestra naturaleza más auténtica, ahogando nuestros verdaderos instintos y destruyéndonos silenciosamente por dentro solo por el pánico atroz a no encajar en ese molde perfecto que la época actual nos exige? Da que pensar desde luego. Igual no hemos cambiado tanto. Ahí queda la pregunta, resonando como un eco desde esos balcones del pasado de Estupiñá, para que cada mente la explore en su propia realidad cotidiana. Muchísimas gracias de corazón por acompañarnos en este profundo viaje de descubrimiento. Un placer enorme. Hasta la próxima.